Tortugas muy rentables. Bueno, este es el título que he elegido para este vídeo, aunque vamos a ver una estrategia que no es mía, pero sí que creo que merece mucho la pena compartirla. Ese es el motivo por que quiero compartírtela. Es de un programador que además no lo ofrece en código abierto, pero sí puedes utilizar su estrategia en TradingView y me ha parecido bastante buena esta estrategia. La estrategia de las tortugas está basada en canales Dongchan, es una de las estrategias una de las más interesantes que ha habido en el tiempo atrás, tiene su propia historia además, y en este caso vamos a aplicarla a diferentes activos y ver cuáles son los resultados trabajando dos cosas. La primera, la propia estrategia y la segunda, gestión de capital. Así que si te interesa, pasa que te lo cuento. Bueno, pues estamos aquí. Vamos a empezar a compartir la pantalla porque quiero enseñarte un poco esta estrategia, qué es lo que hace y cómo lo hace. Me parece súper interesante plantearla. Aquí estamos ya. Entonces, creo que se verá más o menos bien. Ujú. Entonces, bueno, la estrategia es esta de aquí, se llama Turtles Strategy. Por Crypto Level Up, que es, yo creo que es como un programador, un trader asiático, por lo que he podido leer, ver, y bueno, pues tiene esta configuración, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en esta estrategia? Bueno, pues la ponemos como una estrategia cuando la buscamos aquí directamente, Turtles Strategy se llama, ¿vale? Picamos aquí y la incorporamos directamente a nuestro TradingView. Vale, ya ves por aquí que hace unos números muy interesantes. No te los voy a mostrar primero, porque quiero explicarte cómo he llegado a estas conclusiones y cómo funciona. Entonces, vamos a trabajar de la siguiente forma. Vamos a trabajar para optimizar, voy un poquito más al grano, para optimizar y también para ver que si esta estrategia es realmente rentable. ¿Qué ocurre si le metemos la parte de las comisiones, que en otras estrategias no la hemos metido? Podríamos meterla, pero siempre es importante meterla porque estas comisiones te puede variar mucho la rentabilidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a empezar con un capital inicial de $100.000 y vamos a decirle un tamaño de orden, en este caso, del 20% del patrimonio. Es decir, si eso significa que si en uno de las órdenes, uno de los movimientos, entra en el mercado, entraría con 20.000, ¿vale? Pero si pierde, imagínate que pierde 10.000, entonces ya la siguiente vez no va a entrar con 20.000, va a entrar con el 20% de 90.000, que sería los 10.000 menos los 10.000, los 100.000 menos los 10.000 que ha perdido. Entonces le vamos a decir, aquí tenemos varias opciones, le vamos a decir que entre con un porcentaje del patrimonio. En este caso vamos a poner 20%. Sé que es amplio, aquí puedes jugar tú con esto para ponerle, pues lo suyo sería un 1% realmente, ¿vale? Pero eh, yo en este caso le voy a poner un 20 para que veas lo que permite hacer. Y luego en la parte de efecto pirámide le vamos a poner 5 órdenes. Efecto pirámide significa que vas a poder meter 5 órdenes de compra que se van a poder luego vender en un solo movimiento. Y le vamos a meter una comisión, vamos a ponerla alta, vamos a poner un 0, vamos a poner un 1% directamente, ¿vale? O sea, es decir, las comisiones nunca son un 1%, pero vamos a poner un 1% para tirar muy por lo alto, para que veas eh, la potencia que tiene esa estrategia, ¿no? Entonces vamos a ponerlo aquí, vamos aquí y lo que vamos a hacer es elegir, vamos a ir eligiendo diferentes activos. Lo primero que vamos a elegir es un índice, ¿no? El SP 500. Y le vamos a decir que crea un informe del SP 500. Estamos hablando del 2014, podríamos decirle más.
Precio de los 1000, bueno, vamos a ir aquí al 2000, por ejemplo, hasta el día de hoy. Bueno, pues el 2000 hasta el día de hoy, el SP500 en temporalidad semanal, hubiera hecho un 30, o sea, hubiera ganado un 35,34 de las operaciones y hubiera hecho un 41%, con un drawdown de un 24%. Bueno, ¿qué pasaría si hubiera sido diario? Pues diario, aquí hubiera perdido, en el caso del SP500, aunque hubiera tenido el mismo porcentaje parecido antes, pero hubiera tenido una serie de pérdidas máximas muy amplio, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esta no hubiera sido muy allá. ¿Qué pasa si hubiera sido cada a las 4 horas? También hubiera sido pérdida. ¿Qué pasa si hubiera sido a 1 hora? También hubiera sido pérdida. Vale, está claro. Tenemos una comisión muy alta. Aquí lo que le está penalizando es la comisión. Porque mira, si vamos aquí y le decimos que vamos a tener un 0,1 y le decimos que cree el informe, vamos a decir el diario, nos daría positivo. Nos daría un 92%. Sin embargo, con un 1% de comisión nos da negativo, o sea, nos hace perder. Es decir, aquí hubiera hecho unos números muy interesantes en diario y en semanal hubiera hecho todavía mejores números, son 116,91%, ¿vale? O sea, es decir, que está muy bien y además un 15,51 de pérdidas, un drawdown de un 15,51, que es razonable. Y y en el caso diario, el drawdown era de un 21%. Bueno, pues aquí, como ves, penaliza mucho la comisión. Vamos aquí a ponerle el 1% que habíamos dicho. Vamos a otro activo un poquito más agresivo y nos vamos a ir aquí en el caso del Nasdaq, ¿vale? En diario pasaría igual y en semanal gana un 70%. ¿Vale? Es decir, con un 25% de posibles pérdidas y tal. Es decir, aquí estamos hablando de que el Nasdaq, fíjate, este es el resultado del trading y este es el resultado si solamente hubiéramos invertido en Nasdaq y lo hubiéramos dejado. ¿Vale? Que es como el buy and hold. Vamos a ver otro tipo de activo, euro dólar. Bueno, pues el semanal pierde, el diario pierde, y yo me imagino que los anteriores pues pasará igual. Bien, eh, y vamos a los activos de cripto. ¿Qué hubiera pasado con Bitcoin en diario? Pues mira, con Bitcoin en diario, específicamente esa estrategia con un 1% de comisión, que es mucho menos. Ahora veremos cuáles las comisiones, por ejemplo, de BitGet, ¿no? BitGet, comisiones. Para que te hagas un poco una idea, estas son las comisiones reales, ¿vale? Que se trata, por eso quiero traerlas aquí, ¿no? Comisiones reales, o sea, es decir, una comisión real sería un 0,1% en caso de Bitget. Vamos a poner un 0,3%, ¿vale? Porque, bueno, para darla un poquito más amplio. Y vamos a poner aquí un 0,3%. Y vamos a hacer la misma operativa, 100.000 con 20 de porcentaje de patrimonio neto y 5 órdenes. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurriría? Que con esto, realmente en Bitcoin, con esta estrategia, hubiéramos batido al buy and hold en diario
más o menos el 50%, 51% de las operaciones hubieran sido ganadas. No hay muchas operaciones, o sea, es decir, no hay un volumen grande de operaciones, hay 205 operaciones nada más, y un factor de ganancia de 2,24, que está muy bien. Aquí la pérdida es de un 50%, pérdida máxima, teniendo en cuenta que la pérdida máxima del Bitcoin ha sido un 70 y pico por ciento. O sea, es decir, con lo cual, esto hubiera sido un poco interesante. Y el promedio por operación hubiera sido un 12,81%. O sea, tú fíjate que hay números tan brutales. Este de aquí es el buy and hold, es decir, el comprar, y este hubiéramos ganado, hubiéramos sacado más dinero, más capital de este con esta estrategia. Y esta de aquí, en semanal no hubiéramos sacado más, pero hubiéramos sacado una rentabilidad muy potente, teniendo menos caída de la que tiene habitualmente el Bitcoin. ¿Qué hubiera pasado en 4 horas? En 4 horas hubiéramos generado una rentabilidad de 562%, ¿vale? Desde el 2017, podemos irnos un poquito más para atrás. Ah, no, 2017 es lo único que nos permite. Bueno, en este caso esto es con Binance, ¿vale? Vamos a ver, vamos a probar los diferentes exchanges. Vamos a ver en diario, que era el que más daba, qué ocurriría, que es el 2000 y pico por ciento. Esto es en Binance, ¿no? Vale, vámonos a Coinbase, que es este de aquí. Pues algo parecido, 2000 y pico por ciento, un poquito más de rentabilidad, pero también ganaría. Vámonos a Bybit. Fíjate, con la data de Bybit no sale igual, curiosamente. Curiosamente. Bueno, claro, también no. También es que tiene data desde el 2020 solamente. Vale, es que de 2020 solamente. Pero bueno, no está mal, ¿no? Vamos a seguir por aquí con la data de Bitget de futuros, parecido al de... Porque es que tenemos solamente... Ah, no. Ahora creo que podemos bajar un poquito más, ¿no? 2019. Vamos a ver hasta dónde podemos rascarle esto en datos. Bueno, desde el 2019 no gana al buy and hold, pero en futuros, pero se queda cerca. O sea, en algunos casos sí que le ganan, en algunas zonas. Vale, vamos a ver también aquí Bitget. Este es la data de Bitget, que también lo tiene en 2019. Y vamos al último, que es el de Binance, pero el futuro es de Binance. Entonces vamos a venir aquí, vamos a decirle también de 2019 solamente. Vale, a ver qué es lo que sale. Un 475% de 2019. También se acerca mucho al buy and hold. O sea, lo que consigue, en el peor de los casos, lo que consigue es que cuando el buy and hold cae mucho, lo frena, aunque hay un punto aquí se junta bastante, pero lo frena, consigue la frenada, y aquí consigue muy buenos ratios. ¿Qué es lo que hace? Cada vez que ve que detecta posibilidades, mete hasta 5 operaciones. Es decir, para ir, ves, aquí ahora en lo que se supone que lleva ahora, nada más ha metido dos, pero puede meter hasta otras tres. Tiene ese límite. No siempre mete las cinco, ¿vale? Muchos, casi siempre sí, pero no siempre mete las cinco. Pero, por ejemplo, estas cinco están muy separadas. Entonces, buscando siempre la efectividad de esas cinco y de maximizar el patrimonio, ¿no? O sea, el valor, el porcentaje que entra por cada 20% del patrimonio neto de la cuenta, ¿no? Así que muy bien. Entonces, en este sentido, lo que podemos decir es que, desde luego, en el caso de esta estrategia, en el caso de chains más conocidos como Binance o Coinbase, harían, aquí estamos hablando que desde el 2014, en el caso de Coinbase, hubiera hecho un 16.000%, 16.000%, ¿vale? Con 100.000 euros, que en algunos casos hubiera sido superior al buy and hold, en otros no.
Vamos a ir aquí hasta 2024. Aquí no sé. Ah, sí, está bien. Vale, ahí. Vale. Esto es Coinbase. Vamos a ver Binance, que estaba por aquí arriba, creo que es este. Binance, a ver qué hubiera dicho Binance. En la data de Binance, desde el 2017, que no tiene más, o sea, desde el 2017, probablemente, vamos a poner aquí 2017 también en el caso de Coinbase. 2017, también casi bate. Aquí son 6.000. Varía un poquito de las cuentas, pero en el máximo en el que estamos viendo de Binance, hubiera hecho esta estrategia un 2000 desde el 2017 un 2056%, y se hubiera ido por encima del buy and hold, ¿vale? O sea, es decir, esto es un tema bastante potente. Entonces, bueno, mira la estrategia, mira cómo funciona, mira, pruébala en diferentes activos. Aquí, por ejemplo, en- vamos a hacer una prueba, por cierto, que creo que es interesante en 15 minutos, a ver qué hubiera salido también, porque no baja mucho la temporada, no hay nada, nada. Esas ya temporadas menores se queda muy lejos, se queda muy lejos y pierde. Aquí ya a partir de 4 horas empieza a ser un poco más rentable. A partir de un día es cuando más optimizado está. Y luego en otros activos vamos a ver, por ejemplo, en otros, aquí tenemos otros activos como Tesla, por ejemplo. Pues en Tesla la verdad se acerca mucho al buy and hold, no lo consigo batir, pero se acerca mucho. Amazon se queda lejos, el diario. Vamos a ver otros activos, por ejemplo, Microsoft también se queda lejos. Apple se queda lejos, no tanto, desde luego, no tanto, pero hace unos números muy buenos. O sea, si tú, por ejemplo, tienes un portfolio de estrategia, o sea, estrategia de la noticia es un portfolio que trabaja en varias, que esta la puedes utilizar con un solo TradingView. O sea, es decir, que puedes estar trabajando con esta estrategia, trabajándola en varios activos diferentes. De luego conseguirías un porcentaje de rentabilidad. O sea, si por ejemplo tienes 1.000 euros, pues ya 200 para Cristo, 200 para tal. Y entonces con eso ya trabajarían. Los 200 lo divides entre 5 y te sale a 40 cada uno, cada vez que entra, ¿no? Entonces, bueno, pues vas viendo un poquito qué es lo que da. Vamos a ver en las altcoins. En las altcoins además bate al buy and hold también. En el caso este de Pepe, hubiera batido al buy and hold bastante bien además. Ten en cuenta que aquí esto hubiera sido más subido, más normal en la parte que tal. También bate al buy and hold aquí, en Floki. En XRP no bate al buy and hold, ahí no. Vamos a ver en Solana. Solana se acerca mucho, se acerca mucho. Cardano, Cardano sí bate bastante al buy and hold. Estás hablando de generar un 50%, que tampoco. Comparación con los otros, no es que esté mal, pero en comparación con los otros tampoco. Eh, Ethereum futuros, parece que no tira mucho. No sé si tenemos aquí Ethereum de alguna exchange. En el caso de Binance tampoco tira mucho. Sí que es cierto. Ah, no, pero es que está muy cerca, joder. Perdón. Vamos a irnos al 2016. Ethereum, mira, fíjate. A Ethereum lo machaca. 116.000. Un 116.930 desde la fecha de 2016.
cuando nació Ethereum, más o menos, ¿no? Bueno, nació un poquito antes, creo. Pero fíjate, este crecimiento tremendo, un 40%, sí, un 39-40% en las caídas, cuando Ethereum aquí ha tenido unas caídas enormes, ¿no? Pues ello, fíjate, esa estrategia de luego bate al buy and hold en Ethereum tremendo, ¿no? También depende es lo que vemos siempre, también depende mucho de la fecha en la que tú te pongas, ¿no? Si estamos hablando del 2022, enero, 1 de enero, pues también lo batería, pero con caídas. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, no podría trabajar con el 20% completo, porque ahí hubiera perdido capital, seguramente. Entonces, pero bueno, o sea, te está hablando un 20 y pico por ciento, hablando del 2022, ¿vale? Si vamos al 2000, vamos a irnos al 2021, por ejemplo, pues ya se ve que aquí tienes un 223%. O sea, es decir, esta estrategia aporta muchísimo, o sea, tiene una potencia importante. Entonces, bueno, quiero dejártela aquí y espero que te haya gustado el vídeo. Y bueno, lo que te digo siempre, si te ha gustado, dale me gusta. Y si no estás suscrito al canal, suscríbete porque si no te vas a perder muchas estrategias de estas y otras que están por venir y muchas cosas muy interesantes. Así que suscríbete y no te pierdas ni una. On the screen shines my creation, lines of gold, my dedication. Every tick is an opportunity. With my algorithm, I'll reach freedom. Let's go! The rhythm of the algorithm. I'm the one who leads the way. In the market, steady, steady. We triumph with precision, facing the decline. Data analysis is my guide. Every trade is part of my symphony. Back testing and testing without ceasing. I perfect my portfolio, there's no time to stop. Let's go! The rhythm of the algorithm. It's me who leads the way. In the market, steady and steady. We triumph with precision, facing the decline. In every lost trade a lesson, I improve with dedication. The market changes, so do I adapt the code, always 100-fold. Discipline is my weapon, unemotional. Calmly every trade, calculated success can be achieved. Let's go! The rhythm of the algorithm. It's me who leads the way. In the market, steady and steady. We triumph with precision, facing the decline. Algorithmic trading, my passion. With every line of code, my song. Consistency and focus, always moving forward. In the world of trading, never stop trading.